Hay dulces que se comen y se olvidan, pero hay otros que se convierten en una experiencia. El huevo Kinder entra en esa segunda categoría. No es solo chocolate. Es el sonido del envoltorio al abrirse, la cáscara que se rompe en dos, la cápsula escondida en el centro y la curiosidad de descubrir qué sorpresa viene dentro. A simple vista parece un producto pequeño y sencillo, pero fabricarlo requiere una cadena muy precisa. Primero hay que transformar cacao, leche y azúcar en un chocolate suave. Después se deben moldear dos capas delgadas, una de chocolate con leche y otra de crema blanca. Luego se coloca una cápsula con un juguete en el interior, se unen las mitades sin romperlas y finalmente se envuelve cada huevo con una lámina perfectamente ajustada. Hoy, en De Materia Prima a Producto, vamos a conocer cómo se fabrica el huevo Kinder, desde las materias primas que forman el chocolate hasta el momento en que cada pieza queda empacada y lista para llegar a tiendas, supermercados y manos curiosas en diferentes partes del mundo. Todo comienza con uno de los ingredientes más importantes de cualquier chocolate, el cacao. El cacao crece en regiones tropicales, donde el clima cálido y húmedo permite que los árboles produzcan grandes frutos conocidos como mazorcas. Dentro de cada una se encuentran las semillas, cubiertas por una pulpa blanca y dulce. Cuando las mazorcas alcanzan su punto de madurez, se cortan cuidadosamente para no dañar el árbol. Después se abren y se extraen las semillas junto con la pulpa. En este punto, los granos todavía no tienen el aroma clásico del chocolate. Son amargos, húmedos y necesitan pasar por un proceso natural de fermentación. Durante la fermentación, los granos se colocan en cajas o montones cubiertos, donde la pulpa comienza a descomponerse. El calor generado por este proceso modifica el interior de la semilla y empieza a desarrollar los compuestos que más adelante darán aroma y sabor al chocolate. Sin esta etapa, el cacao no tendría la profundidad característica que conocemos. Después de fermentar, los granos se secan al sol o en sistemas controlados hasta reducir su humedad. Esto permite transportarlos y almacenarlos sin que se dañen. Una vez secos, se limpian, se seleccionan y se envían a las plantas donde serán transformados. Cuando el cacao llega a la fábrica, todavía debe pasar por varias revisiones. Se analiza su humedad, su aroma, su tamaño y su estado general. Los granos dañados, extraños o con defectos se retiran, porque un solo lote de mala calidad puede afectar el sabor del chocolate. Luego llega el tostado. En esta etapa, los granos se calientan bajo condiciones controladas para intensificar su aroma y reducir sabores no deseados. El tiempo y la temperatura dependen del tipo de cacao y del perfil de chocolate que se busca obtener. Un tostado más suave conserva notas delicadas, uno más intenso desarrolla sabores profundos, pero también puede generar amargor si se excede. Después del tostado, los granos se quiebran y se separa la cáscara. Lo que queda son pequeños fragmentos llamados nis de cacao. Estos nis contienen la parte valiosa del grano y se muelen hasta formar una pasta espesa conocida como licor de cacao. Aunque se llame licor, no contiene alcohol. Es simplemente cacao molido con su propia grasa natural. De esta pasta se obtiene la base del chocolate. Una parte puede prensarse para separar manteca de cacao y sólidos de cacao. La manteca de cacao es una grasa natural muy importante porque ayuda a que el chocolate tenga brillo, fluidez y esa sensación de derretirse en la boca. Los sólidos aportan color y sabor. Pero el huevo Kinder no se fabrica con un chocolate oscuro intenso. Su identidad está en un chocolate con leche suave y en una capa interior blanca y cremosa. Por eso, además del cacao, la leche es otro ingrediente fundamental. La leche se recibe de proveedores controlados y se transforma en leche en polvo. Para lograrlo, primero se pasteuriza y después se seca mediante un proceso en el que el líquido se pulveriza en una corriente de aire caliente. El agua se evapora rápidamente y queda un polvo fino que conserva los componentes lácteos necesarios para el chocolate. Usar leche en polvo permite dosificar con precisión y evitar el exceso de agua dentro de la mezcla, porque el chocolate no tolera bien la humedad. Una pequeña cantidad de agua puede espesarlo, alterar su textura y complicar el moldeado. El azúcar también se prepara con cuidado. Debe tener un tamaño de partícula adecuado para mezclarse con el cacao y la leche sin dejar una sensación arenosa.
Si los cristales fueran demasiado grandes, el chocolate no se sentiría suave al comerlo. Con cacao, leche en polvo, azúcar y manteca de cacao listos, comienza la preparación de la mezcla. Los ingredientes se pesan de acuerdo con la fórmula y entran en mezcladores industriales. Allí se integran hasta formar una masa uniforme, todavía densa y con una textura que no sería agradable para el consumo final. Para suavizarla, la mezcla pasa por refinadores de rodillos. Estos equipos reducen el tamaño de las partículas de azúcar, cacao y leche hasta niveles muy pequeños. Este paso es clave, porque la lengua humana detecta partículas grandes. Si la mezcla no se refina lo suficiente, el chocolate se sentiría áspero o arenoso. Después llega el conchado, una de las etapas más importantes para desarrollar el sabor y la textura. La mezcla se agita durante horas dentro de grandes equipos que la calientan y la mantienen en movimiento constante. Durante este proceso se evaporan compuestos volátiles no deseados, se redondea el sabor y la grasa se distribuye mejor entre las partículas sólidas. El conchado transforma una masa pesada en un chocolate más fluido, aromático y uniforme. No es solo mezclar, es darle al chocolate su carácter final. En un producto como Kinder, donde la suavidad es esencial, esta etapa debe controlarse con especial precisión. Luego el chocolate pasa al templado. Este proceso consiste en calentar y enfriar el chocolate de manera controlada para ordenar los cristales de la manteca de cacao. Si el templado se hace correctamente, el chocolate queda brillante, firme y se rompe con un sonido limpio. Si se hace mal, puede verse opaco, derretirse con facilidad o presentar manchas blancas en la superficie. Una vez templado, el chocolate con leche se mantiene en tanques a una temperatura constante para conservar su fluidez. Desde ahí será enviado a las líneas de moldeado. Pero el huevo Kinder tiene una particularidad. No está formado por una sola capa de chocolate. Su parte exterior es de chocolate con leche y su interior tiene una capa blanca a base de leche. Para lograr ese contraste, la fábrica prepara también una mezcla clara, cremosa y dulce que se colocará dentro de la cáscara. Esta capa blanca debe tener una textura compatible con el chocolate exterior. No puede ser demasiado líquida ni demasiado dura. Debe adherirse correctamente y mantenerse estable durante el enfriamiento, el ensamblaje y el transporte. Por eso también se controla su temperatura, fluidez y composición antes de llevarla a la línea. Cuando ambas mezclas están listas, comienza una de las partes más reconocibles del proceso, formar las mitades del huevo. La fábrica utiliza moldes con cavidades en forma de media cáscara. Estos moldes suelen estar hechos de materiales resistentes, lisos y fáciles de limpiar, porque cualquier marca, partícula o imperfección puede reflejarse en el chocolate final. Antes de usarlos, se revisan, se limpian y se acondicionan a la temperatura correcta. El chocolate con leche se dosifica dentro de cada cavidad. No se llena completamente, porque lo que se busca es formar una pared delgada. El molde se mueve, vibra o gira para distribuir el chocolate por toda la superficie interna. Así se crea una capa uniforme que copiará la forma exacta del huevo. Luego el molde pasa por un túnel de enfriamiento. El frío permite que el chocolate empiece a solidificarse y mantenga su estructura. La temperatura debe ser controlada. Si se enfría demasiado rápido, el chocolate puede contraerse de manera irregular o perder brillo. Si se enfría demasiado lento, la producción se vuelve ineficiente y las piezas pueden deformarse. Una vez que la primera capa tiene suficiente firmeza, se añade la capa blanca. Esta mezcla se deposita sobre el interior del chocolate con leche y también debe distribuirse de manera uniforme. Aquí está una de las características más importantes del huevo Kinder: al morderlo, se perciben dos colores y dos texturas en una cáscara delgada. Después de aplicar la capa interior, los moldes vuelven a enfriarse hasta que ambas partes quedan firmes. Entonces las medias cáscaras pueden desmoldarse o avanzar dentro del mismo sistema hacia la etapa de ensamblaje. Mientras esto ocurre, en otra línea se prepara la sorpresa. La cápsula de plástico que va dentro del huevo se fabrica por separado y debe cumplir requisitos estrictos de seguridad, tamaño y cierre. Su función es aislar el juguete del chocolate y mantenerlo protegido. Los juguetes también se fabrican y revisan en procesos independientes.
Pueden ser figuras pequeñas, vehículos miniatura, rompecabezas, personajes coleccionables o piezas armables. Cada sorpresa debe caber dentro de la cápsula y estar diseñada para que el consumidor la pueda descubrir al abrirla. Antes de colocarse en la cápsula, las piezas se agrupan según el modelo correspondiente. En muchos casos se incluye también una pequeña hoja de instrucciones o un folleto. Todo debe acomodarse dentro de un espacio muy reducido, sin impedir que la cápsula cierre correctamente. La cápsula se cierra con presión y pasa por controles para verificar que no se abra accidentalmente durante la producción. También se revisa que tenga el peso esperado, porque un peso incorrecto podría indicar que falta una pieza, que el folleto no se colocó o que existe algún error en el contenido. Una vez listas, las cápsulas avanzan hacia la línea donde esperan las mitades de chocolate. En esta etapa, la precisión es fundamental. Cada cápsula debe colocarse en una de las medias cáscaras sin romper el chocolate y sin quedar fuera de posición. Después, la otra mitad del huevo se alinea encima. Para unirlas, se aplica un ligero calentamiento en los bordes o se utilizan superficies templadas que ablandan apenas la zona de contacto. El chocolate funciona como su propio pegamento. Al juntar las mitades, los bordes se funden ligeramente y después se enfrían para crear una unión firme. Esta operación debe ser delicada. Si se aplica demasiado calor, el huevo puede deformarse o perder brillo. Si se aplica muy poco, las mitades no se sellarán correctamente y podrían separarse durante el empaque o el transporte. Cuando el huevo ya está cerrado, pasa por una etapa de enfriamiento final para estabilizar la unión. En ese momento, la cápsula queda encerrada en el centro, protegida por las dos cáscaras de chocolate. Antes de envolverse, cada huevo debe pasar por control de calidad. Las máquinas revisan su forma, su peso, la alineación de las mitades y la presencia de defectos visibles. Un huevo agrietado, mal cerrado, deformado o con peso fuera de rango se retira de la línea. También se realizan pruebas por muestreo. Se abren algunas unidades para verificar que la cápsula esté presente, que el chocolate tenga el grosor correcto y que la unión entre las mitades sea adecuada. Además, se revisan características sensoriales como textura, aroma, color y sabor. El control de temperatura es constante. El chocolate es sensible al calor y a la humedad. Si el ambiente no se controla, puede perder brillo, ablandarse o desarrollar una superficie blanquecina conocida como fat bloom, causada por movimientos de la manteca de cacao. Por eso, las áreas de moldeado, enfriamiento y empaque trabajan bajo condiciones cuidadosamente reguladas. Cuando los huevos son aprobados, avanzan hacia la línea de envoltura. Cada pieza se coloca en una máquina que la cubre con una lámina delgada de aluminio impreso. Este envoltorio protege el chocolate de la luz, el aire, la humedad y el contacto directo con el ambiente. También le da la imagen característica que el consumidor reconoce. La envoltura debe ajustarse a la forma del huevo sin romperlo. La máquina posiciona la lámina, envuelve la pieza y pliega el material con presión controlada. No puede apretar demasiado porque dañaría la cáscara, pero tampoco puede quedar floja porque afectaría la presentación. Después del envoltorio, los huevos pasan por otra inspección visual. Se revisa que el papel esté bien colocado, que no haya roturas y que el diseño quede alineado. En productos como este, la apariencia es parte de la experiencia, así que el empaque debe verse limpio, brillante y bien cerrado. Las unidades envueltas pueden colocarse en cajas individuales, bandejas, paquetes múltiples o exhibidores, dependiendo del mercado y de la presentación comercial. Las máquinas agrupan los huevos, forman las cajas y las sellan. Después se colocan en cajas mayores para transporte. Cada caja recibe información de lote y trazabilidad. Esto permite saber cuándo se fabricó, en qué línea se produjo y hacia qué destino se envió. Si se detectara cualquier problema, la empresa podría rastrear el lote y revisar su distribución. Luego las cajas se acomodan en tarimas y se llevan al almacén. La logística también debe cuidar el producto, porque el chocolate no puede exponerse a temperaturas extremas. Durante el transporte y almacenamiento se procura mantener condiciones que eviten derretimiento, deformaciones o cambios en la textura.
Desde los centros de distribución, los huevos Kinder llegan a supermercados, tiendas, farmacias, dulcerías y puntos de venta. Para el consumidor, el recorrido termina al tomar uno del estante. Pero para la fábrica, ese pequeño producto ya pasó por una cadena larga de agricultura, procesamiento, ingeniería alimentaria, juguetería, empaque y control de calidad. Lo interesante del huevo Kinder es que une dos industrias en una sola pieza. Por un lado, está el chocolate, con todo el trabajo de cacao, leche, azúcar, refinación, conchado, templado y moldeado. Por otro lado, está la sorpresa, con diseño de juguetes, cápsulas, ensambles pequeños y verificación de seguridad. Cada huevo debe cumplir con ambas partes. No basta con que el chocolate sepa bien si la cápsula está mal colocada. Tampoco sirve una sorpresa perfecta si la cáscara llega rota. El valor del producto está en la experiencia completa: abrir, partir, descubrir, armar y comer. Por eso, la fabricación no puede depender solo de velocidad. Aunque las líneas producen grandes volúmenes, cada etapa debe mantener precisión. El grosor del chocolate, el peso de la cápsula, la temperatura de unión, la calidad del envoltorio y el control del lote son detalles que determinan si el producto final cumple con lo esperado. La próxima vez que abras un huevo Kinder, recuerda que antes de llegar a tus manos fue cacao en una mazorca, leche convertida en polvo, azúcar refinada, chocolate conchado, cáscara moldeada, cápsula ensamblada, huevo sellado, pieza envuelta y producto distribuido. Lo que parece un dulce pequeño es en realidad una combinación de sabor, diseño, ingeniería y sorpresa. Una pieza pensada para que el primer momento no sea comerlo, sino descubrir qué hay dentro. Esto fue de materia prima a producto. Cuéntanos en los comentarios qué sorpresa recuerdas haber encontrado dentro de un huevo Kinder y qué otro producto te gustaría ver fabricarse en el canal. Suscríbete para seguir descubriendo cómo las materias primas se transforman en los productos que usamos y consumimos todos los días. Nos vemos en el próximo video.